Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy a la presentación de este libro estremecedor, realmente. No sé si ya tuvieron la oportunidad de hojearlo, de mirarlo. Hoy vamos a presentar el libro Cromañón, Las cenizas siguen ardiendo, de Luciano Franchi y Facundo Martínez Reyes. Mi presencia acá tiene que ver con darles la bienvenida por parte de la editorial Jusbaires y el Consejo de la Magistratura. Realmente para nosotros es un honor poder publicar una obra como esta, donde surgen testimonios tan vívidos de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre del 2004, que todos sabemos y recordarán, donde perdieron la vida 194 personas. El libro hace un detalle, cuando ustedes lo tengan en su poder y lo puedan mirar, de cuántas personas eran menores de edad, cuántos eran mayores. La persona más grande fallecida tenía 66 años. Digo, hace un detalle muy real de lo que fue esa noche tan difícil, que en el libro los autores destacan como el universo Cromañón. El universo Cromañón que desprende todo lo que después, más allá de esa noche, siguió transcurriendo en la vida de los sobrevivientes, en la familia de los fallecidos y en las familias de los propios sobrevivientes. Así que es importante desde el Consejo de la Magistratura, donde nosotros abordamos todo lo que tiene que ver con el tema de la justicia y somos los responsables de dirigir el gobierno y la administración de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente esta causa no tramitó en la ciudad de Buenos Aires porque la competencia no la teníamos nosotros, pero para que ustedes más o menos entiendan, nosotros todo lo que tiene que ver con determinados delitos los tratamos en la ciudad. Entonces a nosotros nos compete saber y poder tener en cuenta todo lo que este libro señala, no solo de las vivencias ocurridas en lo personal en esa noche, sino todo lo que implica después la posibilidad de acceso a poder tener solución en sus problemas y los derivados y todo lo que tiene que ver con la justicia. Así que es una obra que les recomiendo a todos leer, mirar, construir, porque la verdad que estremece en algunos puntos, pero estremece desde, justamente recién Lucho me lo decía, no desde el morbo, desde el poder conocer la vivencia, porque uno no logra dimensionar a veces lo que cada una de las personas sintió. Y hay una cosa que me tocó mucho en el libro, que es la culpa de quienes siguieron viviendo esa noche. Entonces, me gustaría, les dejo la palabra a los representantes de la mesa, a Lucho como sobreviviente de ese episodio, y que nos pueda contar un poco todo lo que se siente y lo que se transita en estos 20 años sufridos a partir de esta tragedia de Cromañón y que implica este universo Cromañón, que hoy los invito a que nos adentremos un poquito en esto y podamos conocer las vivencias. Bueno, muchas gracias y a disposición después si hay alguna consulta. Bueno, gracias por estar acá. Día difícil, tiempos difíciles también en la Argentina, y que se hayan tomado este rato para poder estar acá con los chicos. Evidentemente es porque sigue movilizando el tema. Yo estoy agradecido de poder participar. Cada vez que me convocan intento estar de alguna manera o de otra manera. Cuando me llama Lucho y me dice la vez pasada si tenía ganas de presentar un libro, para mí era un desafío, pero principalmente porque yo no había estado en Cromañón. Entonces sentía por ahí que los que tenían que hablar eran ellos. Cuando leí el libro Cromañón, las cenizas siguen ardiendo, lo terminé en 3 horas. Es un libro que no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Es de fácil lectura, es de una pluma brillante y a la vez es de una sensibilidad única que lo puede escribir alguien que estuvo ahí. A Lucho nadie le dijo lo que él vivió.
Entonces yo creo que después de 20 años que Cromañón siga latiendo, sospecho que tiene que ver con que es una causa que nos ha movilizado a todos y que nos ha atravesado a todos como generación, más allá de como argentinos, como generación. Veo mucha gente joven, veo muchos nenes también que no vivieron Cromañón. Está Olivia News, que es la protagonista de la serie Cromañón. Hablábamos hace un ratito que ella no fue generacional y sin embargo pudo representar un papel de protagonista de una manera también muy respetuosa y con una sensibilidad única. Así que agradecerles a todos ustedes, seguramente que los chicos tienen mucho más para decir de lo que puedo llegar a decir yo, pero de entrada le quiero preguntar a Lucho qué significó y en qué momento vos dijiste esto lo tengo que retratar, porque en definitiva este libro es lo que a vos te hace inmortal, ¿no? Porque van a pasar las décadas, los años, va a pasar muchísimo tiempo y este libro es algo que no sé cuánto tardaste en escribirlo, pero va a quedar para siempre y lo va a poder venir a leer un montón de gente que por ahí vos ni siquiera te lo imaginás. ¿En qué momento vos dijiste todo lo que me pasó, yo necesito retratarlo acá en este libro? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar, gracias por venir. Mira, Pablo, yo empecé a militar en el año 2013 en la coordinadora de Cromañón. No habíamos fundado la agrupación. Empezamos a militar independientemente, como personas sueltas ahí cerca de la legislatura, tratando de llevar una ley que nos ampare, que nos proteja, que nos repare algo, aunque sea. Y tardamos 9 años en conseguirla. O sea, estuvimos 9 años invisibilizados. Cuando empecé a militar y empezamos a agruparnos, yo soy un par, entonces me di cuenta que los compañeros conmigo se abrían y hablaban sin tapujos, o sea, sin filtros, y a mí me pasaba lo mismo con ellos. Y bueno, empatizamos, ese es el verbo, empatizar, lo que más me llegó, digamos, al corazón. Y bueno, yo estaba estudiando periodismo general en TEA, donde lo conocí a Facu, y se me ocurrió y dije, yo quiero lo mismo que dijiste, Pablo, quiero que haya un documento que traspase las generaciones, que sea transgeneracional. Y ¿sabes en quién pensaba? Pensaba en los pibes de ahora, en esta generación, que nosotros con la coordinadora damos charlas en los colegios y ahora nos toca darle charlas a los chicos de cuarto y quinto año y que tienen 16, 17 años, o sea, nacieron post-Cromañón. Y los chicos, si no tienen un papá o una mamá que le guste mucho el rock, no saben lo que pasó. Y bueno, nosotros plantamos un poco esa semilla de memoria activa. Y yo con el libro lo pensé así, dije esto tiene que quedar para siempre, más allá de mi existencia, y empecé a entrevistar. Y yo no quería hacer un libro de archivo, yo quería hacer un libro con fuentes propias. Entonces empecé a investigar y a entrevistar compañeros, después familiares de fallecidos, después todo lo que rodeó al universo Cromañón, médicos, psicólogos, sociólogos, también políticos, porque también hubo mucha política también enmarañada ahí en el post-Cromañón. Y bueno, todo eso todavía yo no había escrito solamente un testimonio que era mi noche en Cromañón. Y a mí me sirvió de descarga. Me sirvió para sacar un poco no sé si era la bronca o tenía un sentimiento muy oscuro y lo fui limpiando escribiendo. Hoy, Presagio de esa noche, es un capítulo central del libro, es ese testimonio que escribí en 2005, justo 30 días después de pasar por Cromañón. Y lo que me pasó fue que pasaron los años, pasaron 2 o 3 años, ya tenía un montón de fuentes. Me di cuenta que tenía hecho más de 50 entrevistas y ahí empecé a redactar. Y cuando me frenaba porque no tenía el dato, iba a investigar para tener ese dato. En 2018 me di cuenta que tenía algo que se llama ausencia de ideas. Ya tenía más del 50% del libro hecho, pero necesitaba una mirada ajena, una mirada afuera, que no sea tan protagonista como lo era yo, que lo veía en carne propia, y ahí fue cuando lo convoqué a Facu, en 2018. Facu lo vio, me dijo que sí, y le dimos para adelante, entre los dos nos corregíamos.
ya nos conocíamos de TEA, que es la escuela de periodismo donde estudiamos, y bueno, y ahí lo llevamos para adelante. En 2017 o 2018 intentamos sacarlo, no pudimos, y dijimos, vamos a prepararlo bien para los 20 años. Y así fue. Son 17 capítulos no correlativos, se pueden hasta leer de forma independiente, cada uno, porque Pisi termina cada capítulo. Y gracias a Facu tuvimos también el nombre del libro, que también lo puedes contar vos. Así que, bueno, eso. Nada más. Y quiero primero, antes que me olvide, saludar y agradecer a los chicos de la comunidad terapéutica Vive Libre, que están acá, de consumo problemático, y les agradezco mucho por estar acá, a todos. También al arte de tapa, que está el artista plástico Rubén Sassano, hizo el arte de tapa, que no tardamos mucho en elegirlo porque era un boceto mejor que otro. Así que agradecer. Y bueno, a todos por estar acá, gracias. Facundo Martínez Reyes es el coautor de este libro, Cromañón, las cenizas siguen ardiendo. Preguntarte qué significó, en qué momento vos decidís ingresar a Cromañón a través de este libro, ¿no? ¿De qué manera lo hiciste? Acá hay un respeto increíble, porque hay que tocarlo desde el respeto para que no se traslade al morbo, ¿no? Y yo creo que acá se toma con muchísimo respeto, por eso yo hablaba de la sensibilidad, pero aparte de esa pluma brillante, recién Lucho decía, bueno, el título es una idea tuya, tardaron en ponerse de acuerdo, cómo lo hacían, noche tras noche hablando, cómo hicieron con la escritura. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que cuando Lucho me propone acompañarlo en este proyecto, como dice él, se me pasaron muchas ideas por la cabeza, pero no dudé un segundo. Enseguida le dije que sí, a pesar de que es un desafío dificilísimo, porque no solo es un tema complejo, muy complejo, sino que hacerlo con un sobreviviente de Cromañón y con el compromiso afectivo que yo tengo con él, resultó un doble desafío. Pero por ese mismo compromiso es que no lo dudé ni un segundo. Me parece que tenemos la responsabilidad como sociedad, como coetarios, pero también como periodistas. Y lo digo esto en un momento realmente muy crítico para la profesión. Acá hay muchos periodistas. Hablando hace un rato con Pablito, que está por allá atrás, también los cruzamos seguramente en algún pasillo de TEA. Y los periodistas tenemos mucha responsabilidad en esto. Lamentablemente, a veces termina siendo noticia un desencuentro, un traspié, un error, o algún falso profeta que escribe o editorializa, que está tan de moda en estas épocas. Pero el oficio y la profesión del periodismo es esto, es investigar, es trabajar, es hablar, es conectar, es empatizar, es contar lo que pasa o contar lo que pasó, con el respeto de escuchar realmente lo que sintieron. Somos catalizadores, los periodistas, de la realidad. Catalizadores no para transformarla, para poder transmitirla, que sea escuchable, que sea leíble. Entonces, insisto, esta responsabilidad me llevó a mí a acompañar a Lucho, que ya años antes habíamos tenido un preludio, cuando estábamos estudiando en TEA, nos tocó compartir los 20 años los 15 años de Cromañón, y ya habíamos tenido que hacer un programa de radio juntos. Y ahí aprovecho para saludar, está nuestro amado Chavo, profe de radio, que nos convoca a hacer ese programa homenaje a Cromañón. Y ahí Lucho ya tenía escrito, como contó hace un ratito, lo que fue su vivencia de esa noche, pero me dice, Facu, yo no la puedo leer, no lo puedo hacer. Te pido si la podés leer vos. Y esa fue nuestra antesala de este libro, porque ahí hicimos este relato de lo que fue la vivencia de Lucho, pero con mi voz, y que salió en el programa de TEA Radio con la mano del Chavo. Y
Y ahí empezamos, pero vos decías cómo fue meterme en Cromañón a través de Lucho y a través del libro y a través de los sobrevivientes. Pero yo me metí en Cromañón mucho antes, porque yo esa noche pasé por la puerta de Cromañón de pura casualidad, no fui al recital, pasé con el 168, volvía de zona sur, pasé por la puerta, nos desviaron, porque ya había ocurrido esta tragedia, y por el ruido y por todo lo que estaba pasando, cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue poner la televisión a ver qué había pasado. Y acto seguido lo primero que hice fue empezar a tratar de contactar amigos de la misma edad que podían haber estado en ese recital. Y con esto, digo, estuvimos en Cromañón todos estuvimos en Cromañón, todos encendimos la bengala, pero todos somos víctimas de lo que pasó en Cromañón. Porque todos tenemos un amigo que la pasó mal, todos tenemos un familiar que se pudo haber quedado ahí, o incluso los actores y actrices que interpretaron la serie se metieron en la carne viva de los protagonistas. Yendo a lo que fue la escritura, fue ardua, fue difícil, llevó tiempo, fueron años de laburo, como contó recién Lucho, de idas y vueltas, el último año con las últimas correcciones, la tenemos a Débora, con un esfuerzo enorme que hizo Jubaires para que nosotros lleguemos en tiempo y forma para salir para los 20 años. Y fueron muchas noches de correcciones, muchas noches de charlas, muchas noches de ida y vuelta, de sacar cosas. Decía otro profe de TEA, muy querido por nosotros también, Cune Molinero, decía, perdonen, lo voy a decir en francés para que no se asuste nadie, no se enamoren de sus mierdas. Y fue difícil porque esto para nosotros tenía mucho más que la pluma y que la redacción y que las ganas de que salga lo que escribimos. Tenía la vida de 194 personas que quedaron ahí y de muchos otros que salieron. Y muchos más los familiares. Entonces, el título no fue difícil, para nada, no nos costó ponernos de acuerdo. Se lo propuse a Lucho y Lucho enseguida me dijo que sí, al punto tal que ya pasado el tiempo ya ni sabíamos cómo había surgido el título. Y creo yo, sin ánimos de absoluta comparación, pero me sirve la referencia, Miguel Ángel decía, el artista plástico, decía que él le sacaba, él no hacía la obra, él no era el artista, él lo único que hacía era sacar la piedra que sobraba. Yo creo que nosotros lo que hicimos fue sacarle la piedra que sobraba a esto y así quedó el título, porque las cenizas de Cromañón siguen ardiendo, van a arder mientras tengamos la mínima chance de que lo que pasó esa noche pueda volver a pasar, y lamentablemente tengo que decir que las chances de que vuelva a pasar Cromañón existen, son reales, y hoy nuestros hijos, los hijos de Lucho, mis hijos que están por acá, que por suerte no vivieron nada de todo eso, nosotros no queremos que vuelva a pasar. Cromañón nos pasó a todos y esperamos que no les pase a todos ellos. Así que sigan ardiendo las llamas de Cromañón para empujarnos a hacer algo distinto. Como decían los chicos, Olivia es la protagonista de la serie Cromañón. Yo debo serte sincero, como lo charlábamos hace un rato y como aparte tuve la oportunidad de hablarlo con Toto Rodito, que era el otro protagonista de la serie. Cuando sale el avance dije, ¿qué están haciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la historia de amor en medio de una tragedia? Tuve que verla en una noche entera para sacármela de encima desde el prejuicio. Y me di cuenta que lo importante no era la historia de amor, sino que se hablaba de Cromañón para un montón de generaciones que no lo habían vivido, y en eso tuvieron mucho que ver ustedes. ¿Cómo fue representar, en este caso, la protagonista de Cromañón, sabiendo que iba a existir esta crítica y sabiendo que lo tenías que hacer desde el absoluto respeto, porque no era ficción, porque era algo que había sucedido? Bueno, hola a todos y todas. Gracias por invitarme. Sí, era, tal cual lo decís, era un proyecto con una envergadura de por sí muy gigante, y todos teníamos ganas de poder hacerlo con el mayor respeto posible, y fue en ese proceso muy importante la ayuda de los chicos y chicas de la coordinadora, que con mucha solidaridad nos brindaron información y también un relato
cara a cara, que fue como fundamental para que nosotros podamos entender un poco lo que fue esa noche, lo que fueron las noches posteriores, lo que pasaba antes y poder encarnarlo de la mejor manera posible. Para mí también la serie abre una posibilidad de debate y de discusión. No te voy a mentir, a mí también me daba ese miedo y me pasaba a decir, che, pero esta historia hace falta y todo lo que uno va pensando. Y después lo que entendimos es que un poco la idea de la serie era poder mostrar a pibes y pibas de esa edad con las problemáticas que tenían en esa edad para después poder ver qué se les quitó y qué perdieron. Entonces eso fue como de lo que nos agarramos nosotros para decir, bueno, entonces estamos contando esto, pero para poder contar todo lo que pasó después y qué perdieron estos chicos y chicas y el derecho que tenían a seguir viviendo eso que estaban viviendo, que eran historias de amor, historias de algunos de convicción política, de trabajo, de crecimiento, de placer, de goce. Así que nada, eso fue importante para nosotros y eso fue muy, muy valioso para nosotros los encuentros con los chicos para poder llevarlo adelante de la mejor manera posible. Lucho, hay un capítulo que creo que se llama El Circo de la Información. Es inevitable, esto es una pregunta personal, pero me imagino que obviamente incumbe a todo el mundo y más en estos tiempos que vivimos. ¿Cómo fue la mirada periodística en ese momento y cómo lo trataron en el libro? Bueno, hay un capítulo, antes me van pasando los machetes, pero es buenísimo esto porque lo voy a contar. Yo no veo bien. O sea, yo veo las caras nada más hasta la segunda fila. Y lo conté en la primera presentación. Yo veía bárbaro. Trabajaba en Dexter cuando me pasó lo de esa noche. 26 años tenía. Cuando volví a trabajar no veía los artículos de las cajas de zapatillas. O sea, me operé, tengo astigmatismo, como 5 de un lado y 3,5 del otro. Tengo queratocono, o sea, científicamente tengo algo, pero no lo tenía antes de Cromañón. Nada, les cuento esto que creo que lo emocional puede ser que exista y que pueda repercutir en nuestro físico, ¿no? Y le quería decir esto, yo como no veo, no sé quiénes vinieron, porque yo invité realmente a 460 personas que no estaba en mi agenda, pero son los que creía que podían llegar a venir. Sí, yo dije, bueno, con que venga el 1%. Bueno, entonces, y ahora me están mis compañeros de la coordinadora Cromañón, que bueno, ya saben todo lo que los quiero, me van diciendo los que vinieron. Entonces, bueno, tengo que agradecer a Héctor Francia, combatiente de Malvinas, de GPS. Un aplauso para Héctor. Gracias, siempre te digo, gracias. Bueno, al colectivo feminista No Me Toques, un paso atrás, No Me Toques, así es el nombre de la agrupación. Y bueno, tampoco me voy a olvidar de la editorial Cubaire, que fue la que nos dio la oportunidad de hacer esto, que es lo que nos gusta, porque somos periodistas, y bueno, y que obviamente en mí se hace carne por mi experiencia en esa noche. Así que bueno, por un lado estoy cumpliendo, si me olvido de alguien me van avisando. Y ahora con el tema de Circo de la Información, que me preguntó Pablo, el tratamiento de la prensa, nosotros hicimos análisis social, hicimos ensayos, en el libro van a encontrar testimonios e investigación periodística. El tratamiento de la prensa, nosotros nos estigmatizaron mucho, nos estigmatizaron muchísimo. Decían que nos pisamos la cabeza entre nosotros, que éramos todos unos negros, faloperos. Pasó con una banda de matanza en 11, o sea, se fueron llevando por el prejuicio. Y lo que no se contó, y nosotros lo contamos en todas las charlas que damos en los colegios, es que el 40% de los chicos murió por volver a entrar al boliche. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo una juventud comprometida, hubo un hecho de solidaridad enorme, gigante, y hubo un héroe colectivo. Ahora que está el Eternauta y se habla del héroe colectivo. En Cromañón
hubo un montón de compañeros que dieron la vida por el otro, por alguien que no conocían. Y eso hay que resaltar. Es un hecho de amor. Por eso, los invisibles, a los que llamo yo los invisibles, que son los compañeros, que en ese momento estábamos invisibilizados totalmente. Hoy todavía quedan compañeros invisibilizados. Nosotros tenemos la posibilidad de ser visibles porque militamos, porque creen que estamos bárbaros, porque escribimos un libro, porque vamos a los colegios y estamos con un montón de problemas también. De todo. Vamos al psiquiatra, tenemos medicación psiquiátrica, consumo problemático y un montón de cuestiones que son disparadores, pero que nacen de esa noche. Nadie merece pasar por donde pasamos nosotros y ver tanta muerte y tanta oscuridad. Nosotros fuimos a divertir y nos llevamos puesto toda la negligencia y corrupción estatal. La otra pata la tengo que nombrar, que es la cultura del aguante, y me hago cargo. Yo no prendía bengalas, no me gustaba, nunca me gustó, pero estaba naturalizado. Yo que prendía una bengala al lado mío no le decía nada. Hoy le diría, apagala, esto está mal. Antes estaba naturalizado, había una cultura del aguante que cuanto peor, mejor. Yo iba a ver a River, la cana me trataba mal y volvía a ir. Iba a ver los redondos, me trataban mal, me pegaban palazos y volvía a ir. Y eso era un poco la cultura del aguante que yo creo que terminó esa noche. Y la otra pata, que es muy importante, dentro de la cadena de irresponsabilidades de lo sucedido, fue todo lo que es el capitalismo salvaje. Estoy buscando la palabra exacta para no exagerar. El capitalismo salvaje también provocó la tragedia, la masacre. El sector privado, porque yo creo que la ambición no es mala, porque la ambición es querer más, pero la codicia sí. La codicia es un pecado capital y aparte es una forma de querer, pero a costa de cualquier cosa, hasta de la muerte. Y si yo les pregunto quién es Rafael Levy, que era el dueño de Cromañón, no sabemos quién es, no sabemos la cara, o sea, no pagó. Hubo una condena de un año y medio, y si está ahí, está vivo, nos cruza en la calle, y el tipo fue el que ordenó cerrar la puerta de emergencia, porque había un hotel también que era dueño él, y no quería que los huéspedes escuchen el sonido del recital. Entonces no tuvo mejor idea que decirle a Mar Chabán, cerra la puerta, cerrala, y pone un candado. Así que bueno. La verdad que es muy triste, muy lastimoso y angustiante la situación, hasta para mí contarlo, imagínense, 10 años estuvimos escribiendo y yo lo que creo es que más que nada lo que me queda a mí de todo esto es que no es algo individual, es algo colectivo. Yo lo que pienso es que nadie se salva solo. Y Cromañón es un ejemplo de que nadie se salva solo. Porque el que estaba atrapado entre 2 o 3 cuerpos, sí o sí tenía que esperar que un compañero venga a ayudarlo. Entonces, nada, me termino con la frase de que la salida es colectiva y lo recontra reafirmo en el libro y bueno, y hoy acá presentes. Facu, preguntarte, evidentemente, cuál fue el capítulo que más te costó y cuál fue el que más te gustó también. El que no leyó el libro, por supuesto, lo recomiendo. Hay historias que yo en lo personal no conocía y estaba involucrado en el tema, otras que sí conocía, pero esas 2 preguntas, el que más te costó y el que terminaste y dijiste, esta historia la verdad que la retratamos bien. Bueno, el que más me costó, voy a arrancar por ahí, para terminar con un mensaje esperanzador. El que más me costó es el capítulo que se llama Game of Thrones porteño, que es el capítulo de política, por la complejidad que tenía, porque fue muy complejo dilucidar. Hablamos con
todos los espacios que estuvieron, que formaron parte, si bien el capítulo está vinculado a una entrevista en particular, esa entrevista sale de los disparadores de todas las entrevistas, muchas de ellas en off, que tuvimos con distintos actores involucrados con lo que fue la situación política. Cuando hablamos de la situación política, no es solo las decisiones que se tomaron previamente para llegar a Cromañón, sino todo lo que terminó pasando después, relacionado con lo que muchos conocemos, que fue lo que termina siendo la destitución de Aníbal Ibarra, ese juicio político histórico para la ciudad de Buenos Aires, que termina con la gestión de un jefe de gobierno porteño, la primera vez que sucede una situación así en nuestro país. Poder lograr con una manera muy responsable, siempre volviendo a lo periodístico, ese compromiso con lo que fue el análisis político de todo el bagaje cromañón, bueno, fue muy complejo, fue muy difícil, me llevó mucho tiempo terminar de enlazarlo. El que más me gustó, si bien también es uno de los que más me costó, el que más me gustó cuando lo terminé y cuando lo terminamos, porque lo vimos junto con Lucho y definimos que sea además el último capítulo del libro, es Los globos y las mariposas nacieron para volar. Es un capítulo que está vinculado a las familiares, en realidad a las mamás de dos chicos que fallecieron esa noche ahí, Nicolás Colnaghi, Nicolás Landoni, cuya entrevista le hice bastante tiempo antes de saber que iba a escribir el libro con Lucho, porque también estuvo vinculado con mi paso por TEA y mi estudio periodístico. Me entrevisté con ellas, charlamos, voy a hacer un muy breve resumen y la dejamos picando para quienes lo quieran leer, pero por un trabajo práctico termino dando con dos mamás de chicos que fallecieron esas noches, que tenían historias bastante entrelazadas, bastante en común. Uno recién se había recibido de periodista, también en TEA. Uno quería ser periodista, los dos se llamaban Nicolás, los dos muy fanáticos del fútbol. Los dos habían nacido con enfermedades congénitas, lo que también termina definiendo sus dificultades para salir esa noche con vida de Cromañón. Pero lo que más me interpeló y me atravesó fue la vida de esos chicos y cómo la contaban ambas mamás, ¿no? Y cómo llevan aún ellas dos, yo sigo en contacto con ellas, cómo llevan la vida de los chicos también tan encima de sus vidas. Y en eso, el día que nos reunimos, la primera entrevista que yo tuve con ellas, nos reunimos en un bar en Caballito, nos juntamos a tomar un café. Y lo primero que me pasa es que ni bien me siento, me encuentro con una mariposa muy grande, naranja. Nos habíamos sentado afuera porque una de las mamás fumaba mucho y me había pedido sentarnos afuera para poder fumar. ¿Y por qué me llama la atención? Y les cuento muy rápidamente, cuando yo era chico, vivía también acá en Capital Federal, y habían muchas mariposas dando vuelta. Y hoy, todos los que vivimos en Capital sabemos que no hay mariposas dando vuelta. Tiene que ver con el cambio climático, lo podemos charlar otro día, pero me llamó mucho la atención esa mariposa ahí. Y en un momento volví a la charla con ambas mamás y me contaron de la vida de los chicos, de dónde venían, qué hacían, qué habían estudiado, cómo habían, hasta incluso cómo habían quedado embarazadas ambas mamás de estos chicos. Cuestión cuando empezamos a hablar de la vida de ellos y de esa noche en Cromañón, me cuenta la mamá de uno de los dos Nicolás, me dice, vos sabés que cada vez que se cumple un aniversario de la tragedia o cuando sucede algo relacionado con el juicio o cuando es el cumpleaños de Nico, se me aparece una mariposa. Yo en ese momento, no les puedo explicar, me largué a llorar de una manera incontenible, un poco como tengo ganas en este momento, porque cada vez que lo pienso me genera mucha angustia. Y
y no podía parar de llorar, y además me sentía muy culpable porque estaba enfrente de dos mamás que habían perdido a sus hijos en Cromañón. No tenía ningún derecho en ese momento a llorar de esa manera, pero no lo podía controlar. Y la mamá de Nico se me sentó al lado, me abrazó y me dijo, y les pido perdón porque otra vez me emociono, me dijo, no te preocupes, yo también la vi. Bueno, peor, no podía parar, hasta que en un momento me controlé y la mamá del otro Nico me dice, Facu, vos sabés que a mí me pasa algo parecido, se me aparecen globos con los colores de Chacarita. Bueno, la historia no termina acá, léanla después en el libro, pero los globos aparecen también en la historia. Esta fue la historia que más me gustó por lo que significa, porque realmente Nico, los 194 chicos y chicas que se fueron esa noche, están con nosotros, se nos aparecen siempre, están de alguna manera como se nos apareció en nuestra charla el día en la terraza, siempre vuelven, están con nosotros y también son los que nos dan fuerza para que sigamos contando lo que pasó y que Cromañón no pase nunca más. Díganme ustedes cómo estamos de tiempo, creo que venimos bien por ahora. Preguntarle a Olivia de qué manera se prepara un personaje de este tipo, ¿no? Porque me imagino que vos hiciste un montón de películas y cada personaje es diferente. Digo, acá hablaste con gente más allá de tener el contacto con ellos, leíste, fuiste a los medios a buscar información. Y después vos recién me decías este post-Cromañón y las generaciones futuras. No quiero ni imaginar la cantidad de mensajes que habrás recibido en redes sociales en el tiempo posterior de chicos y de chicas que no tenían la menor idea de lo que había sido. ¿Qué te decían? Respecto a construir el personaje, yo no había hecho ningún corto ni siquiera, así que era como todo muy nuevo. Nunca había preparado ningún otro personaje así tan grande. Y me pasó que una noche de pandemia estaba muy desvelada y no sé cómo llegué en YouTube a un video de Cromañón y me vi toda la noche casi que todo el archivo que había en YouTube sobre la masacre de Cromañón, y eso fue mucho antes de saber del casting de la serie. Como un año después me llega ese casting y pensé en esa noche y bueno, ahí tuve como todo un trabajo previo que ya había hecho, que obviamente lo seguí revisando y profundizando, pero sí había visto mucho justo como muy cercano a esas audiciones. Y después, sí, tuvimos una gran etapa con también mucho acompañamiento tanto de los chicos como de coach actorales o los directores y las directoras, que fue de mucha absorción, para como empaparnos de todo lo que era esa época, también de las partes lindas de esa época y de ese momento y de esa adolescencia y de esa juventud. Y después un poco cuando uno llega al rodaje tiene que intentar olvidarse un poco de todo eso que uno ve como desde afuera, y meterse en esa vida, que parte de lo más difícil era tratar de interpretar los momentos luminosos que tenían estos chicos sin saber lo que les iba a pasar, porque era muy difícil no emocionarse uno persona y tener que correrse de ese lugar y entender que esa Malena, que era el caso de mi personaje, no sabía eso que le iba a pasar y vivía su juventud como debía vivirla. Así que fue todo un proceso bastante complejo e interesante. Y también esto, ¿no? De verdad para nosotros poder contactarnos con ellos era extremadamente importante, y fue como la llave que nos abrió muchos lugares que no conocíamos de lo que uno puede ver en YouTube. Por ejemplo, la parte que los chicos le pusieron luz, que era una parte de la historia que nosotros no teníamos en cuenta, es esto de que se salvaron entre ellos, de que si nos lo hubieran contado diferente, era una historia también de solidaridad entre la juventud, de comunidad, de compromiso, que bueno, es todo lo que además después los medios lograron casi hacer desaparecer en cierto punto. Así que toda esa parte de la historia también nos la trajeron ellos y fue muy importante. Y los mensajes, ahí me acordé. Sí, eso fue increíble. Ahí creo que terminamos de entender cuando se estrenó y recibimos muchos mensajes y gente que se acercaba, que era muy importante que aparezca una serie mainstream, capaz contada de una forma que no es como la contaríamos cada uno de nosotros, pero que sí servía para que llegara a una generación que capaz no iba a ver un documental o no iba a ver otra cosa si no estaba ahí al alcance de la mano. Y había mucha gente que nos escribía contándonos que no sabían lo que había pasado, que lo tenían muy de refilón
que investigaron mucho, que eso era un gran logro. Y también muchos padres y madres que nos contaban que por fin habían podido contarle y compartir con sus hijos lo que había pasado por ver la serie juntos, que eso también me pareció que era algo muy lindo y que no habíamos esperado en su momento, ¿no? Poder también como reconectar generaciones y que a raíz de la serie puedan charlar y debatir y también contar qué cosas las vivieron así, qué cosas no, que se abriera debate. Para mí eso era muy importante y creo que pasó muchísimo. Así que nada, estábamos muy contentos con eso. Facu, quiero que cierres, obviamente agradeciéndole nuevamente a todos los que vinieron para después sí darle la palabra a Lucho, que en definitiva ustedes son los autores de este libro, que insisto, me parece que vale la pena por lo menos darle una oportunidad y se van a encontrar con un universo que en este caso a Lucho le tocó vivir, lamentablemente no lo eligió. Él seguramente no hubiera querido escribir este libro, pero la vida lo llevó por esos lugares y escribió un libro que realmente vale la pena leer. Quiero que cierres vos para después pasarle la palabra a Lucho. Gracias, Pablo. Bueno, antes que nada agradecerte a vos por el compromiso, por acompañarnos, por el afecto con el que lo haces. No solo estar y hacerlo con tanto respeto, sino por el cariño con el que lo haces y por la manera que tenés de compartirlo con nosotros y con los chicos y chicas que estuvieron ahí, que están hoy militando tan fuerte a la Coordinadora Cromañón. Y esto me da el pie a agradecerle mucho a la Coordinadora Cromañón, porque la fuerza que hacen estos chicos y chicas es lo que sostiene esta pelea que les da la posibilidad a muchos chicos y chicas que, por ejemplo, no habían estado empadronados, chicos y chicas que no se animaban a contar lo que habían vivido, chicos y chicas encerrados en depresiones por lo que vivieron esa noche. Recordemos que 19 chicos se suicidaron después de Cromañón. Y esto no tiene un impacto más fuerte justamente porque los chicos y chicas de la Coordinadora Cromañón están trabajando de la manera en que lo hacen. Así que, bueno, mi agradecimiento es eterno. Les debo todo a ellos, por supuesto, en primer lugar en nombre de Lucho, ¿no? Agradecer a todas las personas que estuvieron acá, que están acá, que estuvieron en todas las presentaciones, que están hoy. Está Elian, por ejemplo, un gran amigo mío, con el que en algún momento pensamos en hacer un documental relacionado con Cromañón, mucho tiempo antes de pensar en el libro. A ese punto estamos atravesados. Agradecer a mi vieja, a mis hijos, que son, en definitiva, a la compañera Victoria Donda, que está acompañándonos acá, a Rubén Sassano, pero a todas las personas que están acá. Todos son padres, madres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos. Todos tenemos una vida y todos tenemos que ser muy agradecidos de tenerla para poder contarlo, de contarles nuestras vidas y de contar las vidas de los que nos precedieron. Y en esto, contar lo que fue Cromañón es fundamental. Me parece que tenemos un gran compromiso, todos los que tenemos un espacio, una responsabilidad desde el periodismo. Vuelvo a recordar a nuestro queridísimo Chavo Cardano, profe, que puso y pone año a año muchísimo en ese compromiso de los chicos y chicas que pasan por TEA, trabajando con Cromañón y trabajando con cada uno de los temas con los que hay que trabajar para mantener viva la memoria. Por supuesto, y un alto en el respeto a nuestros héroes de Malvinas, que también están, que nos acompañan y que nosotros acompañamos con el respeto que merecen, porque no hay palabras que yo pueda decir desde acá arriba para representar la gratitud, el honor y el respeto que le demos a nuestros héroes, para los que le pido un fuerte aplauso. Y sin que termine abajo, me parece que esto, insisto, lo tenemos que hacer desde la luz, lo tenemos que hacer desde la salida colectiva, lo tenemos que hacer desde la vida, que es lo que tenemos para seguir contando. Y en esto aprovechar para traerles los saludos de Tati Almeida, que no pudo estar presente, quiso estar con nosotros y acompañarnos,
pero hablamos ayer, Lucho, yo, hablamos con ella. Quería dejar el saludo a todos los que estuvieran hoy acá acompañándonos, pero muy especialmente a los chicos y chicas de la coordinadora de Cromañón. Así que vaya el saludo de Tati y nuevamente muchas gracias. Y aprovecho para dar también la bienvenida a la sala a Alejandra García, coordinadora general de la editorial Jusbaires. No sé si querés cerrar, Lucho, para después darle la palabra. Hola, Ale. Bueno, no me voy a explayar demasiado porque la quiero escuchar a Alejandra, porque sin Alejandra, sin Débora, sin todo el equipo de la editorial no había libro. Así que, primero, gracias a mi familia por bancar. Por ahí debe estar Lau, y mi gringo y mi vikingo. Tráeme alguno, dale. Bueno, nada, agradecerles a todos los que vinieron. De la segunda fila para allá no veo, así que ahora apenas terminamos, vengan y díganme que están presentes, porque no... Bueno, mis compañeros judiciales también, que están por ahí. Bueno, gracias de verdad a todos. Y estén atentos, porque hay microcromañones por todos lados, se sigue cortando el agua en los boliches para que consuma más en la barra, hay un montón de microcromañones. El bondi que no le frena al pibe, hay todas esas cuestiones que parecen chiquitas, terminan en tragedias. Así que estemos atentos todos y a cuidar al que tenemos al lado. Gracias y le doy la palabra a Ale. Bueno, en principio quiero agradecerles la presencia a todos y a todas. Nuestra editorial tiene como objetivo justamente poner temas en discusión que nos permitan contribuir a una sociedad que sea más justa, que sea plural y sobre todo que sea democrática. Cromañón reconfiguró la escena política primero de nuestra ciudad y después de nuestro país. Y nosotros seguimos construyendo justamente porque queremos hacer nuestro aporte a esta sociedad más justa y democrática. Y una forma de hacerla justa y democrática es poder transmitirles a ustedes, por ejemplo, los testimonios de una tragedia como Cromañón, para que no vuelva a pasar. Así que lo que decía Lucho es importante, porque en la ciudad tampoco se están respetando los derechos y tenemos que trabajar en difundir y que todos sepan cuáles son estos derechos. Una editorial jurídica no tiene mucha originalidad en sus publicaciones, pero hoy somos más originales que nunca porque seguimos hablando de derechos, que es lo que nos quieren recortar y lo que está en riesgo todos los días. Así que muchas gracias a los autores por habernos contado sus testimonios, por permitirnos ser parte de esta publicación y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.